Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, los relatos autobiográficos del escritor austríaco Thomas Berghahn, que es un libro formado por 5 novelas cortas que se titulan El origen de 1975, El sótano de 1976, El aliento de 1978, El frío de 1981 y Un niño de 1982. Thomas Berghahn nació realmente, aunque es austriaco, en una ciudad que se llama Herlen, en Países Bajos, en 1931 y murió en Gumpen, en Austria, en 1989. En realidad, este libro que he leído en 2023 es una relectura, y yo leí estos 5 novelas autobiográficas cuando las sacó Anagrama en Panorámica de Narrativas, en esta colección. Las leí a finales de los 80. Tengo 2 en casa, tengo Un niño y El frío, porque recuerdo que las leí las primeras, o las que había en la biblioteca de Móstoles. Entonces la biblioteca de Móstoles, por lógica, tenía que haber 3, y como las que no había, El frío y Un niño, me las compré. De hecho, he estado mirando mis notas y ni siquiera las leí en su momento en orden cronológico. Primero leí la segunda, que era El sótano, y luego leí El origen. Y luego, no sé, las demás las intercalé. Y tampoco las leí seguidas. Las leí durante un periodo que abarcó unos 2 años. Ahora las he leído, tampoco del todo seguidas, porque he intercalado 2 novelas, pero vamos, mucho más seguidas. Debe tardar 2 o 3 semanas. Y en aquel momento inicial de finales de los 90, creo que fue entre el 97 y el 99, cuando las leí por primera vez, y estuve como 2 años, o sea, no 2 años solo leyendo eso, sino que las intercalaba con otros libros porque las consideraba como novelitas independientes, porque Anagrama las vendía en estos formatos. El libro llevaba mucho tiempo sin ser reeditado. Lo sacó Anagrama en esta colección, que no recuerdo cómo se llama, Otra vuelta de tuerca quizás, esa que era roja, y ahora la ha vuelto a sacar en esta colección que se llama Compendium, que la verdad es que juntan varias novelas en una y está bastante bien. Quizá el papel, al no tener plastificado por fuera, se estropean un poquito más los bordes, no sé si lo notáis, pero vamos, los libros son baratos y son bastante buenos. Y que haya puesto Anagrama de nuevo los relatos autobiográficos de Thomas Berghahn, que es una maravilla en circulación, y que se pueda volver a leer, el público español que lee en español, lo pueda comprar y tener, es fantástico. Yo, en cuanto lo vi en la editorial que lo sacaba, se lo pedí para reseñarlo, porque tenía desde hace tiempo ganas de volver a releerlo. Lo que pasa es que busqué el libro este rojo que digo, con los 5 libros en internet, y como estaba descatalogado, lo vendían en Iberlibro carísimo. A ver, de Berghahn ya digo que leí esos libros a finales de los 90, también he leído este, sí, que además de Panorámica de Narrativas es el número 8 que viene aquí en el canto, es de los primeros. De hecho tengo algunos, el primero de Panorámica de Narrativas y el segundo los tengo. Una temporada era como que buscaba los primeros de Anagrama, porque soy muy fan de la editorial Anagrama. También he leído este, Hormigón y Extinción, ¿vale? Entonces ya llevamos 5 novelas, 6 la de sí, aquí van 2 más, 7, y he leído una más que se llama El sobrino de Wittgenstein. El sobrino de Wittgenstein se podía leer casi como una continuación de los relatos autobiográficos, porque es una recaída que tiene Berghahn, que le vuelve al hospital, que aquí te cuenta sobre que tiene que ir al hospital varias veces, y allí se encuentra efectivamente al sobrino de Wittgenstein y establece una relación de amistad con él, con lo cual el sobrino de Wittgenstein se podía leer casi como una 6ª parte de estos relatos autobiográficos. Vale, ¿qué se va a encontrar el lector cuando se acerca a este libro? Pues de entrada hay un prólogo de Miguel Sáenz, que es el traductor del alemán de Thomas Berghahn y es uno de los traductores del alemán al español más prestigiosos de la actualidad o del mundo. Y cuenta una cosa en el prólogo que me parece bastante curiosa e interesante, que hay un profesor de la Universidad de Perpiñán, que se llama Louis Huguet, que se puso a investigar en el año 91 qué relación real había entre los supuestos relatos autobiográficos de Berghahn y su vida real, porque es un hombre que no daba muchas entrevistas y que era un tanto esquivo para contar cosas personales. Entonces la crítica alemana estaba considerando que lo que cuenta Berghahn aquí era su vida, era literal, y luego resulta que este profesor de la Universidad de Perpiñán descubre que no es así. O sea, descubre que en estos relatos tienen bastante ficción. O sea, no sé hasta qué punto tiene ficción. Yo lo leí a finales de los 90 como si fuera un relato autobiográfico, la vida de Berghahn. De hecho, él se llama a sí mismo Thomas en el libro, la familia es el apellido Berghahn, y cuenta hechos que son bastante reales de su vida. Por ejemplo, te cuenta por qué nació en los Países Bajos y no nació en Austria,
porque su padre había seducido a su madre, una vergüenza, que una mujer soltera que iba a tener en Austria el niño, y se fue a Bélgica, perdón, a Bélgica no, a Países Bajos con una amiga y nació allí. O sea, sí que hay cosas que parece que nos trasladan a la vida real de Berghan, pero al parecer, aunque yo lo leí de forma contraria, no hay que darle una entidad absolutamente real a lo leído, es como una novela. De hecho, en sus novelas, o sea, Extinción, esta de aquí, o sea, estas de aquí, es Hormigón, Extinción, que se supone que son novelas, pues también al parecer hay elementos autobiográficos, es decir, la ficción y la autobiografía se van fundiendo de un modo u otro en la obra de Berghan. Vale, además una cosa curiosa, ¿por qué leí yo a Berghan a finales de los 90? Porque creo que hablaban mucho de él los suplementos culturales de la época. Sobre todo recuerdo, no sé si era que estaba saliendo esos de Anagrama, pero en el Babelia o en el Cultural le ponderaban siempre muy bien. Sé que llegó a España aconsejando a Herralde, el escritor Javier Marías, que en aquel momento estaba en Anagrama, le aconsejó a Herralde que había que traducir a Berghan. No sé si Javier Marías sabía alemán, le había leído en alemán o había leído las traducciones al inglés, pero fue Javier Marías el que le dijo a los editores aquí en España que había que publicar a ese escritor, que era uno de los grandes escritores europeos. Herralde le hizo caso, sacó el de sí, sacó algunas novelas autobiográficas, publicó bastante. Ahora hay otros libros, pues este como el que he enseñado, que era la editorial, esta es Alfaguara. Hay libros en Alianza también, y la verdad es que quiero leer más. Ya he dicho que he leído 8, pero debería leer más porque me parece espectacular Berghan. Vale, el primer libro, entonces, hemos dicho que se titula El origen. En el origen, la familia Berghan, que está formada por él, la madre, que es como madre que se ha vuelto a casar con alguien, una figura paterna que Berghan llama mi tutor, y su madre y el tutor han tenido 2 niños más, que a los que Thomas Berghan saca pues 8 años o 9, y luego viven también con el abuelo y la abuela. El abuelo es la referencia fundamental en la vida de Thomas Berghan, ya hablaremos de esto, ¿no? Entonces, la familia se ha trasladado a Salzburgo y Berghan está en un internado. Entonces, en este internado, y además estamos en el año 43-44, cuando él es un chico que está dejando la infancia, está empezando la adolescencia, con 12 o 13 años, porque nació en 1931, afuera, claro, afuera del internado está la Segunda Guerra Mundial. Y él está en el internado, principalmente lo que nos cuenta, más que hablarnos de sus clases, nos habla de sus prácticas de violín, porque tiene una vida muy vinculada a la música, Berghan. Entonces se encierra para tocar el violín en un cuarto que llama el cuarto de los zapatos, y constantemente tiene como pulsiones suicidas en el cuarto de los zapatos mientras toca el violín, que es una cosa muy curiosa, de la que me acordaba después de 25 años, de ese detalle, de lo del cuarto de los zapatos y las pulsiones suicidas. El violín me acordaba porque cuando lo leí, cuando tenía yo 20 y pocos, me llamó mucho la atención. De hecho, la novela no da tregua al lector desde la primera frase. Voy a leer cómo empieza. Dice: la ciudad, poblada por 2 clases de personas, los que hacen negocios y sus víctimas, solo es habitable para el que aprende o estudia de forma dolorosa una forma que turba a cualquier naturaleza, con el tiempo la disturba y perturba, y muy a menudo solo de forma alevosa y mortal. Y digo que el narrador no le da tregua al lector en 2 sentidos. Hay un sentido semántico en el que Berghan hace unas frases muy largas, llenas de subordinadas, con muchas comas, donde el texto se va matizando a sí mismo constantemente. Luego hay como grupos de palabras que establecen repeticiones, y son repeticiones musicales, como si fuera una composición de jazz, y a veces es la composición que va dándose vueltas sobre sí misma. De hecho, ya he dicho que Berghan tenía una formación musical, y parece que al escribir está influido por esta formación musical. También, además, no da tregua al texto, porque todo lo que le cuenta al lector suele ser radical y tremebundo, ¿no? Estas pulsiones de muerte, del suicidio, la crítica brutal que hace a sus compatriotas, a las ideas de la época, que eran nada menos que las ideas nazis, luego a las ideas católicas, que dice que son un sustitutivo en el imaginario colectivo de las ideas nazis y que vienen a ser lo mismo. Esa idea del suicidio al que no se entrega por la cobardía, que eso no lo había dicho. Entonces, el narrador le va constantemente recordando, bueno, constantemente no, pero de vez en cuando le va recordando al lector que está ante una composición, una reconstrucción de su pasado, y que le separa de ese momento como unos 30 años.
Voy a leer algunas de las frases así más impactantes, porque me han gustado. Estas son de la primera parte, ¿no? Del origen. Dice, la época de aprender y estudiar es principalmente una época de pensar en el suicidio, y quien lo niega lo ha olvidado todo. Eso es la página 23. En la página 60 leemos, no hay padres en absoluto, solo hay criminales como procreadores de nuevos seres, que actúan contra esos seres procreados por ellos, con toda su insensatez e embrutecimiento, y en esta criminalidad son apoyados por los gobiernos. Otra de la página 52. Quien está a favor del deporte tiene a las masas de su lado. Quien está a favor de la cultura las tiene en contra, decía mi abuelo, y por eso todos los gobiernos están siempre a favor del deporte y en contra de la cultura. En realidad, los sucesos que narra Berghan en un libro como El origen son muy escasos. O sea, esa idea de que está tocando el violín en el sótano, luego cuando hay unos bombardeos sobre la ciudad de Salzburgo, se tienen que refugiar en unos túneles excavados y ahí la gente se queda sin oxígeno y se va desmayando. Y luego hay un momento cuando acaba la guerra, te dice que en el internado cambian los símbolos del nacionalsocialismo por los símbolos católicos y que todo vuelve a ser básicamente lo mismo. De hecho, una cosa interesante que cuenta el traductor Miguel Sáenz en el prólogo es que hay una persona real que se llama, tengo por aquí el nombre, Frank Wetzney, que en el libro se llama El tío Frank, que le denunció a Thomas Berghan, le puso una querella porque se sentía difamado y este hombre la ganó y hay unas páginas del libro que fueron retiradas. Es decir, que aunque no todo es real, si este hombre se sintió aludido por lo que contaba Thomas Berghan del internado, sí que hay una parte real, claro. Entonces realmente son libros, cada uno, el libro tiene como 450 páginas para 5 novelas, es decir, cada novela ocupa entre 60 a 80 páginas. El texto está totalmente abigarrado, o sea, Thomas Berghan no pone nunca un punto y aparte, o sea, cada novela es como un torrente de pensamiento con frases que se van dando vueltas a sí mismas, con todas estas subordinadas. Requiere al principio la primera o segunda página como un esfuerzo del lector, pero yo creo que una vez que entras en el oleaje apabullante del estilo de Berghan, es un estilo fascinante realmente. A mí me gusta mucho siempre que lo he leído, ¿no? Vale, una vez que acabamos el origen, la siguiente novela se titula El sótano. Berghan tiene ya 16 años y nos cuenta que va a decidir dejar el instituto y se va a poner a trabajar. No aguantaba la educación reglada y además va a insistir constantemente en que que quiere una dedicación en sentido contrario, usa la frase. En sentido contrario es que quiere un trabajo como en sentido contrario al que debería encaminarse. Entonces va a la oficina de empleo y rechaza todos los trabajos hasta que consigue uno que aparentemente es el peor que podía conseguir, que es de dependiente y ayudante de una tienda en uno de los barrios marginales de Salzburgo. Y hacia allí se desplaza todos los días y él empieza a sentirse útil y contento, que era algo que no se sentía en el instituto. Además aquí hay como un trasfondo social, porque frente a la crítica que hace los habitantes de Salzburgo como gente nazi burguesa que solo mira por su interés y en el dinero, él sí que hace como una reivindicación positiva de la gente esta de este suburbio, ¿no? Que dice que es gente como al final más auténtica y que con este problema social que acarrean por generaciones no pueden salir de ese hoyo en el que están y que luego durante décadas se los va a encontrar en las páginas de sucesos de los periódicos, en los juzgados, es la gente marginal de la ciudad, ¿no? Y él va a entablar allí buenas migas en este sótano donde está situada la tienda, con el jefe, que es un jefe que aparentemente se lleva bien con él, y con las mujeres, que principalmente son mujeres las que van a comprar, que dice que lo que hablan siempre es de la guerra, que lleva unos años acabada, porque está el sótano, nos cuenta cosas del año 48-49 más o menos, ¿no? Vale, el sótano da paso a El aliento. El aliento nos va a hablar de un internamiento que tiene Berghan, el primero porque tiene varios, a los 18 años en el hospital, porque a consecuencia de su trabajo en el sótano, que nos cuenta la novela anterior, tuvo que descargar de madrugada un camión de patatas, no iba bien abrigado y se resfrió. No le dio importancia, pero esto fue a más y la enfermedad que tiene se llama realmente pleuresía húmeda. Y esto hace que acabe en el hospital porque no puede
no puede respirar, y hay algunas escenas bastante tremendas en el hospital porque las enfermeras y los médicos le desahucian, piensa que va a morir y le dejan una habitación que la llama insistentemente la habitación de la muerte, donde llevan allí gente para ver si le queda ya poco de vida y luego van sacando muertos, y él es un joven que está allí viendo aquello hasta que él ven que no se va a morir, le sacan de allí. Y hay una escena muy bonita, aunque está constantemente hablando de la muerte. Hay una escena en la que él muestra como su voluntad de vida, ¿no? Es decir, sabía que me podía abandonar y morir, porque era lo que todo el mundo estaba esperando que ocurriera, pero él se empeña como en querer seguir viviendo, aunque luego es una persona que habla constantemente del suicidio, pero el suicidio, como buen existencialista, él lo ve como esa libertad que tiene él de evadirse del mundo en el momento que quiera, pero en ese momento él, en el aliento, decide que no quiere que ocurra. De hecho, cuando lo leí hace 25 años, en los 90, El aliento fue el libro que más me gustó del conjunto y creo que sigue siendo. De hecho, me pasó una cosa curiosa, porque en la biblioteca de Móstoles estaba yo haciendo cola para sacar los libros, que ahora ya nunca hay cola, pero en aquella época había colas para sacar libros, los 90, qué mítico. Y estaba yo con el libro con mis 20 y pocos años, con 23, 24, y había un señor, que no, tampoco era muy mayor, debía tener 30 y algo, que me vio el libro y se puso como a gritar: ese libro es muy bueno, ese libro que llevas ahí es muy bueno. Y yo me sentí como un poco avergonzado. Y ahora digo, qué escena más rara, porque yo creo que ahora mismo no podría ocurrir o no volvería a ocurrir, aunque yo creo que en los 90, en España al menos, Berghan estuvo mucho más de moda que lo que está ahora y se leía a Berghan, era un escritor leído, como luego en otra época pudo ser Bukowski en España, ¿no? Yo creo que era un escritor muy referente en su momento. Vale, luego pasamos al frío, que el frío también trata el tema de los hospitales, porque hay un momento cuando ya le sacan del hospital para curarle este problema del pulmón que tenía, lo que se llama la pleuresía. Resulta que en el tanatorio, que había enfermos tuberculosos, él se contagia de tuberculosis, con lo cual ya se convierte como un enfermo crónico del pulmón. Además, una cosa que no he dicho, que se me ha olvidado del aliento, es que él, y esto también lo cuenta en el anterior, en el sótano, además de ser el aprendiz dependiente que quería ser, caminando en sentido contrario, como hemos dicho, él estaba recibiendo unas clases de canto, porque su abuelo, que había sido un anarquista y quería ser un escritor, y por las noches él se levantaba de madrugada, estaba allí horas escribiendo, aunque nunca tuvo éxito con lo que escribía, pero eso a Thomas le impresionaba mucho, le aspira como que a su nieto sea algo artístico, ¿no? Entonces le anima para recibir clases de canto, y entonces él, cuando sale del sótano, pues va a unas clases de canto, en unas clases particulares que tienen como el sueño de ser un cantante de ópera. Pero claro, con la enfermedad del pulmón, pues todo este sueño de ser cantante se desvanece. Y luego cuando adquiere la tuberculosis, pues más, claro. Entonces, por ejemplo, en el frío dice: mi abuelo el escritor había muerto, ahora tenía que escribir yo, ahora tenía yo la posibilidad de escribir. De hecho, ya hay un momento en el sótano que te dice que a veces cuando iba de camino a casa o al sótano, iba como a un prado y se ponía ya a escribir. Primeramente eran poemas, que creo que están publicados los primeros poemas de Berghan, pero yo creo que aquí ya en el frío se insinúa que empieza a escribir prosa. El frío acaba como dejándole al lector con un Thomas Berghan de 19 años, desesperado, sumido en la pobreza, porque estamos hablando de la posguerra en Austria. La familia no tenía muchas posibilidades económicas, el tutor sacaba adelante a la madre de Berghan, a los dos hijos, a él, a los abuelos, también tenía que ponerse un dinero él porque no se valían por sí mismos. Y claro, cuando se deja el instituto y se pone a trabajar, él piensa que no le importó a nadie porque hacía falta el dinero en casa, ¿no? Estos 4 libros primeros que he hablado avanzan en orden cronológico, desde que Berghan tiene 12-13 años hasta los 19, abarcan más o menos, ¿no? El niño nos lleva a un Thomas Berghan de 8 años, es como que vuelve al comienzo. Hay gente que a veces empieza a leer estos relatos autobiográficos por el de un niño, porque los quieren leer en orden cronológico de sucesos, pero lo recomendable yo creo que es leerlos en orden cronológico de escritura. Porque aunque se vuelve como al comienzo de lo que ocurre antes del origen, el estilo hay una evolución, o sea, es decir, de estas frases muy largas, alambicadas,
con subordinadas, repeticiones, todo esto que es bueno, eso es sobre todo más en el origen, se va diluyendo un poco y la escritura yo creo que de un niño es como más cristalina, más clara y sigue habiendo estas repeticiones y frases largas y que no hay puntos y aparte nunca, pero de forma como más diluida, ¿vale? Entonces, un niño nos llega hasta una imagen inicial de Thomas Berhan que acaba de aprender a montar en bicicleta y tiene una aventura porque se va a buscar una tía. Ellos vivían como en un pueblo y se va a la ciudad de Hamburgo y se estrella la bicicleta y tiene una aventura por la noche, como alguien con mucho arrojo y que él piensa que como que demostraba que era un niño inteligente con estas cosas. Y también, sobre todo, en el niño es un homenaje al abuelo muerto, ¿no? El abuelo ya ha dicho que era la figura de referencia para él, entonces es como le influye, las charlas que le da, los paseos que hacía con el abuelo, y es bastante tierno. Aunque Thomas Berhan es un escritor que habla de la hipocresía de la sociedad, de la enfermedad, de la muerte, del suicidio, me pasa un poco lo mismo que cuando leo a Houellebecq, cuando hice el vídeo especial de Houellebecq, que lo puse en el título porque se me olvidó, digo, se me ha olvidado hablar de Houellebecq. Houellebecq probablemente sea como el heredero, o sea, no en el estilo, porque el estilo es diferente, pero en el tipo de narración desolada y crítica, yo creo que Houellebecq es el heredero de Berhan. Y Berhan posiblemente, que se podría haber cogido el libro, quizás sea el heredero en Europa cultural de Luis Ferdinand Céline, el escritor francés del Viaje al fin de la noche. Lo que iba a decir, ¿no? Que a pesar de que aparentemente todo es muy desesperado, esas críticas tan rabiosas de Berhan me pasa igual que con Houellebecq, que acaban resultándome humorísticas. O sea, me acaba resultando libros vitales, a pesar de que habla constantemente, por paradójico que suene, de la muerte, el suicidio y la pobreza y la desesperación. Acaba siendo un tipo que te atrapa. Y todas esas críticas que hace al nazismo de la sociedad austriaca, que el nazismo del deporte, de la cultura, de toda la perversión de la sociedad, me parece tan potente que me entra la risa. Me parece un escritor finalmente humorístico. Dice en el prólogo Miguel Sáez que el mejor escritor en alemán de la primera mitad del siglo XX es este señor que se llama Frank Kafka, que es un indiscutible, y el mejor escritor en alemán de la segunda mitad del siglo XX es este otro señor, Thomas Berhan. Curiosamente, los dos mejores escritores en alemán del siglo XX no son de nacionalidad alemana porque Kafka era checo y Thomas Berhan es austríaco. Se da esta paradoja, pero vamos, yo no he leído los suficientes escritores alemanes del siglo XX para decir que Miguel Sáez tiene razón. O sea, ya he dicho alguna vez en el canal que Kafka es uno de los escritores mejores que he leído. Este libro con las 3 novelas de Kafka es de lo mejor que he leído en mi vida, pero es que este también, el de Thomas Berhan también es de lo mejor que he leído en mi vida. Cuando hice aquel vídeo de mis 10 mejores novelas, el de Kafka entraba seguro, y yo no sé si en los 10 mejores libros que he leído, el de Berhan, pero en el otro vídeo que hice del 11 al 22, este tenía que haber entrado. Lo que pasa es que como no tenía los libros en casa, yo creo que se me pasó. Pero la relectura, hombre, me impresionó más la lectura a los 22-23 años de cuando me topé por primera vez con Berhan, pero el reencuentro creo que ha sido muy hermoso y es uno de los grandes escritores del siglo XX y quiero leer más novelas suyas. Tengo en el blog también reseña de Hormigón Exhibición, que creo que voy a hacer uno de estos de rescates y voy a grabar una reseña porque merece la pena. Y si habéis leído a Thomas Berhan y me queréis comentar o recomendar alguno de los libros que yo no he leído, porque sé que lógicamente tiene más novelas y tiene libros de cuentos, pues me decís cuál es vuestro favorito y cuál debería leer de los que me faltan. Y ahora llegamos ya al momento spam, que como ocurre últimamente se me ha olvidado poner aquí los libros, pero no pasa nada porque están aquí detrás. Esto no es Bambi, es mi novela con 6 voces narrativas sobre el mundo del trabajo de las auditoras y consultoras norteamericanas, donde yo trabajé en una, sobre el año 2000. Son 6 narradores, 3 chicos y 3 chicas jóvenes. Es una historia de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de la poesía, es una sátira
sobre el mundo de los premios y las camarillas de poetas en España, donde un poeta frustrado español se lo cuenta nada más y nada menos que a Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, a través de Skype, que Kim Jong-un sabe español y también es poeta. Lógicamente es una novela humorística y un tanto disparatada. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y esta, Caminaré entre las ratas, es mi novela más extensa, que trata de una persona que tiene 39 años, que va a cumplir 40, está ambientada en la crisis económica 2008-2014, porque el año lo centro en Madrid en 2013, y en esa crisis económica este personaje cada vez tiene trabajos peores, tiene problemas de relaciones con las parejas, con los amigos, con la familia, está como en crisis. Entonces esta crisis de los 40 del personaje con la crisis económica del país. Vale, dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela y ya me voy a despedir. Si me queréis hablar de Thomas Bergham, pues lo hablamos en los comentarios. Adiós.